Ajá, la política, toda esta eh, eh, enarbolar todas estas cuestiones de ciertos países contra otros países, por ejemplo, cuestiones políticas de Argentina contra Inglaterra, ¿no? El clásico en el Claro, 86. por eso fue tan importante ese partido en México, por eso es importante hoy que haya bueno, no, pasado al repechaje Siria, Ujú, ¿no? País y país, por eso los deportistas que no tenían nación ahora en los Juegos Olímpicos fueron tan importantes, ujú. en fin. Por ejemplo, hablando de fútbol, la siguiente pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la corrupción en FIFA que se dio en el 2014 con Joseph Blatter? Bueno, creo que mi opinión no es muy relevante, pero quizás lo único que podríamos decir es, bueno, lo que todos sabíamos se hizo público, ¿no? Que hay demasiado dinero en estas grandes corporaciones que son además una especie como de multinacionales superpoderosas que le imponen a todo el mundo todo, digamos, vimos lo que le hicieron a Brasil, hemos visto Ujú, lo que le han hecho a otras naciones en términos de obligarlos a adoptar modelos, estilos, formas, etcétera, independientemente de la cultura local, ¿no? Pero también sabíamos que lo que una de los motores que mueve el deporte es el dinero ujú. y que la corrupción deportiva está muy arraigada. De hecho, uno debería pensar siempre en el caso de los futbolistas, sin importar cuán ricos sean, es que son gente que vende su vida, ¿no? Que Ujú. es un trabajo, pues, equivalente, digamos, ahora que se combate la trata, uno debería de pronto pensar que también hay algo de eso en el fútbol, ¿no? Una cierta, son formas de, de comprar voluntades humanas y de doblegar voluntades humanas. Y algo que hace eso difícilmente puede estar a salvo de la corrupción. Por ejemplo, pues toda esta cuestión de la persecución de por parte del FBI hacia FIFA, eh, supuestamente la hipótesis o la teoría que se maneja es porque no se le dio el Mundial del 2018-2022, si a Qatar y si a Rusia. Es por eso la persecución a Joseph Platter. Bueno, es una de las tantas, ¿no? Que se menciona. O sea, por supuesto debe de haber alguna cosa geopolítica ahí Ujú, muy significativa, porque uno no se preguntaría y por qué de pronto les interesó el fútbol ujú, a un país que normalmente el fútbol no es, ujú, ¿no? Pero que va junto con lo que ha pasado con los atletas rusos ujú, en la esfera del COI, ¿no? Esta investigación a torno al dopaje y a la prohibición de participar de casi todos los jugadores soviéticos, bueno, ya no son soviéticos, son rusos, ujú. en fin, ¿no? O sea, la geopolítica sigue ahí necesariamente, Por ¿no? ejemplo, esta, Campo por ejemplo, esta cuestión va a otra pregunta. ¿Cuál es su opinión acerca sobre, por ejemplo, la FIFA y el COI utilizan a los países o a los estados para organizar eh, los eventos deportivos, pero no puede el estado o nación política intervenir en las federaciones políticas? ¿Qué piensa de ese doble discurso de que si interviene se le sanciona y se le expulsa por sea eso es que del son COI? estados supranacionales que Uh -huh, rigen situaciones concretas dentro de las naciones, uh -huh, como el Vaticano. uh -huh, Funcionan igual que el Vaticano. O sea, los gobiernos de países católicos no intervienen más que, digamos, de manera política en el nombramiento de obispos, cardenales, etcétera, porque ellos pertenecen a otra esfera. Y lo mismo pasa con las federaciones deportivas, pertenecen a otra esfera. uh -huh, Eso es lo que también así igualito que en el caso de la Iglesia católica vemos que hay una protección de los pederastas, uh en -huh. parte por esta condición como supranacional que tiene, pero también vemos como la corrupción forma parte de las federaciones, porque son como unas entidades supranacionales en que el Estado solo puede medio intervenir, Uh -huh. medio hacer, medio, ¿no? Y por Pero esta, son problemas muy similares. claro,
¿Cuál usted, ¿Cuál usted considera que es el país que tiene mejor estructura futbolística? Uy, no lo sé. Digo, me queda claro que que los alemanes, Uh-huh. ¿no? Pero en general los países europeos tienen mejor infraestructura futbolística, lo cual, digamos, países que, sin embargo, eso no quiere decir que países que no la tienen, como Argentina y Brasil, Uh-huh. ¿no? Que no tienen esas infraestructuras, aunque tienen una buena infraestructura para producir jugadores. No hay una relación inmediata entre infraestructura y calidad, digamos, ¿no? Sí, por ejemplo, Y pues... Uh-huh. Prosiga, prosiga. no, básicamente eso, ¿no? Por eso normalmente los jugadores que viajan a jugar a las ligas europeas alcanzan otra condición física, otro estado de relación, porque se enfrentan a una infraestructura y cuentan con una infraestructura mejor, ¿no? Por ejemplo, Argentina, la estructura que tiene de fuerzas básicas con la que tuvo con Peckerman y Marcelo Bielsa, ¿no? Al cargo de la selección y lo que se desarrolló en aquellos tiempos. Sí, sin embargo, la mayor Uh-huh. parte de las salen de la calle los jugadores, Uh-huh. ¿no? Que no ocurre lo mismo, ¿no? En los países europeos. Hay un proceso mucho más, es más organizado, Uh-huh. ¿no? Por ejemplo, ¿qué filósofos han hablado del fútbol? ¿Mm? ¿Qué filósofos han hablado del fútbol? Híjole, ahí sí me pones en un aprieto, debe de haber alguno, pero la verdad es que Bueno, no lo sé. Han hablado seguramente informalmente, no creo que hayan escrito mucho sobre fútbol. o el deporte, bueno, el El deporte, deporte en general, el ¿no? deporte en general. El deporte sí, el deporte me parece que hay más que se han acercado a escribir sobre eso, ¿no? Pero alguna cosa tiene Junger, por Uh-huh. ejemplo, pero bueno, en fin, no es un tema recurrente. Okay. No veo a un filósofo escribiendo un tratado sobre el fútbol, no todavía. ¿Por qué Escritores sí, pero filósofos los veo menos. menos? ¿Por qué en México no ha funcionado las políticas públicas enfocadas al deporte? Pues, por las mismas razones por las que nada ha funcionado en este país, Uh-huh. ¿no? Es, lo que pasa es que las políticas, hay dos defectos ahí, aunque están más o menos en la misma esfera. Una es, no ha existido nunca una política pública respecto al deporte, quizás fuera de las que hubieron en los 30, 40. Después, digamos, ha sido muy incierto, no hay un deporte organizado bien, organizado desde el Estado, ¿no? Se ha dejado en muchos casos se ha dejado a las federaciones organizar los deportes y no al revés, ¿no? Es decir, que en todo caso, ¿cómo se llama? Es muy claro en el caso del fútbol, ¿no? El fútbol mexicano está organizado al mismo tiempo por los mismos en la federación y en la liga, Uh-huh. ¿no? Es decir, lo cual quiere decir que es el mismo grupo el que organiza todo el deporte, ¿no? En España, por ejemplo, no ocurre eso. La federación en realidad, que además acaban de detener al director de la federación por Uh-huh. corrupción, etcétera, la federación en realidad no tiene casi injerencia en la organización de la liga, ¿no? Y son como reinos distintos. La federación sirve para lo que sirve, el deporte organizado forma parte, digamos, de otro tipo de organización. Y eso que en España la relación entre el Estado y el deporte, sobre todo en el fútbol, es muy complicada, Uh-huh. ¿no? Pero es evidente que cuando el Estado decide organizar el deporte, más allá de las federaciones, es decir, organizar la actividad deportiva en general de sus ciudadanos, los resultados son positivos. Eso no ha ocurrido en México. Uh-huh. En México me parece que lo que vivimos es que de un ejercicio, el control del Estado de todos los campos de la actividad social y económica, es decir, un control no necesariamente positivo, pero control, hemos pasado como a un repliegue del Estado, en donde el Estado lo único que medio controla es la economía. Es decir, en lo que se han enfocado a controlar después del desastre de los 80s y los 90s es la economía, Uh-huh. más o menos, ¿no? Pero han dejado de controlar todo lo demás.
¿no? Es decir, en el deporte se han replegado, ¿no? No hay inversión en deporte, se nombra a cualquier persona a dirigir el deporte, y entonces, bueno, pues no hay, No no hay hay un, manera, por eso no va a funcionar. no hay un éxito como tal. Bueno, la siguiente pregunta va enfocada, creo que ya me lo contestó. ¿Cuál usted considera que es el mejor sistema deportivo? ¿En el que invierte el Estado o el capital? Por ejemplo, ejemplos Es que depende, porque claramente el capital no va a invertir en deportes masivos. Uh-huh. El capital le interesa solamente aquello que reditúe, uh-huh. ¿no? Entonces va a invertir en el fútbol, ¿no? Pero además va a invertir en el fútbol a partir de cierto nivel, no antes. Uh-huh. Es decir, no va, o casi no va a invertir en escuelas de fútbol en zonas remotas, porque ahí no va a obtener ninguna ganancia, ¿no? Y entonces, en realidad, lo que funciona es un Estado que cumple con su misión y que de alguna manera guía y acota y ordena la inversión del capital. Uh-huh. Que de otra manera de otra manera no pasa nada, ¿no? Es decir, el único que puede pedir, sacarle al capital para invertirlo en deporte en general, y deporte en general quiere decir deporte que puede ser competitivo, pero no necesariamente profesional, ¿no? O que puede ser eso, entretenimiento, desarrollo de la, ¿no? Mira, es muy chistoso lo que uno observa en las casas de cultura, uh-huh. porque en las casas de cultura, o sea, hay una fuerza ahí como desconocida de lo que son las casas de cultura, lo que pasa en ellas, porque se practica deporte en las casas de cultura, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay actividades físicas, desde bailar, desde zumba, yoga, etcétera, ¿no? Que tienen lugar ahí. Uh-huh. Pero que no está propiamente organizada por el Estado, que es como una especie de manifestación espontánea de los intereses de una comunidad que se ven reflejadas en las actividades de unas casas de cultura cuyos perfiles no están claramente definidos, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo pasa un poco en los centros deportivos, ¿no? Que hay esta mezcla a veces de ligas de fútbol que se mueven con dinero, ¿no? Pero también la práctica de otros deportes que no tienen influencia, pero que tampoco están organizados. Uh-huh. Que es la iniciativa personal de un profesor que se ofrece a dar clases de lo que tú quieras, de esgrima, de box, de lucha, de lo que sea, uh-huh. Y una comunidad que se interesa y que le paga al profesor para hacerlo. O sea, no está organizado por el Estado, uh-huh. El Estado no lo paga, el Estado lo único que hace es como dejar unas instalaciones para que alguien las ocupe, uh-huh. Y ya, ¿no? No, tiene que ser una combinación de políticas por todos lados. Por ejemplo, el sistema en el deporte en Estados Unidos, la inversión por parte del capital en las universidades para el desarrollo de no solamente de los deportistas que participan en los Juegos Olímpicos, sino también los que juegan fútbol americano, fútbol, béisbol y todo ese desarrollo, ¿no? Claro, bueno, porque todo esto tiene un mercado y todo eso, uh-huh. Tiene unas repercusiones financieras importantes y relevantes para el capital. Por eso las inversiones, o sea, hay presupuestos universitarios íntegros, uh-huh. En Estados Unidos de universidades que dependen de los programas deportivos. Uh-huh. O por ejemplo, bueno, los programas deportivos son en ciertas universidades. No, claro, por ejemplo, ¿cuál es el sistema, bueno, estatal a nivel mundial el que maneja un buen sistema deportivo en estructura? Pues mira, es difícil decirlo. Por ejemplo, vimos que con la organización de los Juegos Olímpicos España invirtió muy bien y tuvo resultados muy notables después de ser durante años un país que no figuraba ni olímpica ni internacionalmente en ningún deporte, ¿no? Y ahora tienen 2 números 1 en tenis y son número 1 en fútbol y son, ¿no? Uh-huh. El caso de España es muy significativo porque se ve que hubo una decisión pública de invertir públicamente recursos y que hubo resultados. Ha pasado en Inglaterra también, después de las recientes, aunque Inglaterra tiene una
tradición más larga, que se enfoca en ciertos deportes en particular, ¿no? Y en otros no. Y bueno, países como, o sea, Rusia evidentemente tiene una gran infraestructura estatal deportiva, que sabemos que sin embargo es un poco peculiar en sus políticas internas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en fin. Y bueno, obviamente Estados Unidos. O sea, son países, es muy claro que son países que invierten mucho en el deporte, y además no solo en el deporte competitivo, sino para tener deporte competitivo tienes que haber invertido mucho dinero Uh-huh. en el deporte no profesionalizante, no altamente competitivo. Bueno, necesitas tener un Phelps, necesitas tener cientos de nadadores, miles de nadadores, para poder obtener uno con esas características. No, claro, o por ejemplo la siguiente en estos Juegos Olímpicos, el desarrollo en Jamaica de los atletas que forman parte de las pistas, ¿no? Uh-huh. Los corredores. Sí, pero en el caso de Jamaica, en el caso de Etiopía y de otros países uh-huh. de esas características, es que por alguna razón los organismos que tienen las características biológicas para ser superiores en esos deportes nacen ahí. Uh-huh. ¿No? O sea, hay las condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, etcétera, para que nazcan ahí, ¿no? Y claro, eso nos pasó en México parcialmente en la marcha. Los mexicanos tienen buenas características para la marcha y en general para las carreras a distancia, ¿no? Y durante un tiempo intentó haber una escuela y una inversión que luego, bueno, se perdió y se abandonó, pero forma parte un poco de eso, de identificar cuáles son las características, o sea, a partir de tus características, cuáles son las actividades deportivas en las que sobresales y entonces apuestas por ellas, ¿no? Uh-huh. Esto no quiere decir que los chinos, por ejemplo, que los chinos también han empezado a invertir significativamente mucho dinero y han empezado a sobresalir en muchos deportes, algunos de los cuales no era natural verlos sobresalir. Ok, bueno, ahora vamos a una pregunta más personal. ¿Por qué ha decidido hablar del deporte y cuáles son sus deportes favoritos? Bueno, yo no es que hable del deporte, lo que pasa es que me gusta mucho. Uh-huh. El deporte me gusta mucho ver deporte. Me gustaría conocer más de deportes de lo que conozco, pero pues uh-huh. me gusta. Y como en realidad los filósofos son como muy ariscos para hablar de deportes, pues entonces, y yo no. Entonces eso ha hecho que me pregunten mucho sobre deportes y que yo esté fascinado de hablar de ellos, ¿no? Uh-huh. Yo practico la natación, que es el deporte que más me gusta, y de una manera meramente de entretenimiento, ¿no? Porque las cosas competitivas no son para mí, por lo menos físicamente, ¿no? Además no tengo cualidades para nadar muy rápido, en fin, brazos, soy chiquito, ¿no? Uh-huh. Y se esgrima, y la esgrima me gusta mucho. Es una cosa que yo, si no fuera tan complicada y con unos arreglos muy complicados, uh-huh. la seguiría yo practicando, porque es un deporte muy clásico y muy bonito y además en México ha habido buenos esgrimistas, ¿no? Sin que haya una gran escuela de esgrima, uh-huh. pero Colima es un buen estado donde se practica la esgrima, ¿no? Juego fútbol o jugué fútbol, hace mucho que no juego fútbol, pero jugué fútbol, uh-huh. ¿no? Y me gusta mucho el fútbol. Soy un aficionado de los Pumas, obviamente desilusionado con el fútbol mexicano en general, que me gusta ver mucho el fútbol, me gusta el fútbol americano, uh-huh. El béisbol, a mi mamá le gustaba mucho el béisbol, yo no logré tener esa pasión por el uh-huh. béisbol,
Me gusta el box, ¿no? También, bastante. Aunque claro, hace mucho que sigo pensando que las peleas están amañadas y que no tienen mucho, que es más un espectáculo, como la lucha libre que propiamente un deporte en donde vencerá el mejor. Uh-huh. Bueno, pues en fin, eso es. ¿No? Sí, por ejemplo, ahora que habla... Dime, ¿Mande? no, dime. Por ejemplo, ahora que habla del box, pues las peleas que hemos visto últimamente que realmente han sido solamente un espectáculo en la tribuna para hablar, pero en el momento de que van a practicarlas son una totalmente desilusión, ¿no? Sí, pero hace muchos años que es así. En la Fórmula 1, pero yo no sé si la Fórmula 1 es deporte. Pero sí, pero hace muchos años que el box es una desilusión. Además, desde que el box es propiedad de los canales, eso alguien lo tendría alguna vez que estudiar. Seguramente alguien ya lo ha estudiado, pero bueno, de los canales de pago por evento, Uh-huh. algo le pasó al box. Uh-huh. ¿No? Porque pues entonces lo vimos en la última pelea, o sea, el chiste es que la pelea venda pago por eventos. Uh-huh. ¿Qué peleas venden pago por eventos? Pues entonces tienes que construir a los personajes, ¿no? Y tienes que generar una tensión y luego la tensión debe liberarse haciendo ganar al que va a vender el siguiente espectáculo, ¿no? Sí, como la última pelea de McGregor contra Mayweather y todo eso, pues también tuvimos grandes peleadores mexicanos que realmente se desarrollaban buenas peleas entre ellos. Canelo sigue siendo un gran peleador y ahora Uh-huh. va a pelear el 16, me parece. Uh-huh. Esa probablemente sea una pelea de box más cercana a lo que se llama pelea de box, que la que vimos. Porque, por ejemplo, veíamos al Eric Terrible Morales contra otros peleadores mexicanos, ¿no? No, tuvimos grandes peleadores. Lo que pasa es que también te digo, el box ha cambiado mucho. Por lo menos cuando yo lo veía de joven, el box era natural verlo los sábados en la televisión, Uh-huh. box nacional, ¿no? Y había como grandes boxeadores nacionales que a lo mejor no llegaban a las peleas internacionales, pero tú lo seguía. Y de nuevo, ¿no? Cuando tú tienes esa infraestructura puesta, pues sale, ¿no? Uh-huh. Ahora el box se ha convertido, insisto, en cosas de canales y entonces se ha perdido un poco pues eso, la relación con el box. Y por ejemplo, hay una remembranza filosófica sobre pugilato. Sí, claro, bueno, el pugilato siempre ha sido el deporte olímpico desde el principio, entonces, bueno. Bueno, para concluir, le doy hasta 2 minutos para que dé una conclusión, una finalización sobre el tema. Bueno, mira, no hay mucho más que agregar. En realidad, me parece que uno tiene que reflexionar siempre incluso sobre aquello que le gusta. Pero en el caso del deporte, en este caso a mí solo me gusta. Y entonces yo sé que cualquier cosa que a uno le gusta pensar sobre ello, le gusta pensar por qué las cosas tienen la forma que tienen, por qué usamos el lenguaje que usamos para hablar de eso, por qué nos despierta a nosotros una emoción, ¿no? ¿Qué hay ahí que nos hace a nosotros tener una emoción? Y me parece que todas esas son buenas razones para empezar a pensar y hablar de filosofía en todos los niveles, ¿no? Uh-huh. En realidad la filosofía desde hace mucho se ha ido confundiendo con la historia de la filosofía, es decir, con saber de Hegel, de Kant y demás. No, en realidad la filosofía es esta inquietud por querer pensar en las cosas y todo lo demás son herramientas para poderlo hacer. Es decir, las ideas de otros filósofos son herramientas que usamos para pensar en las cosas que nos interesan a nosotros y todos los días nacen nuevas herramientas para pensar en las cosas. Esas herramientas nacen de estar pensando en las cosas, de tratar de entender fenómenos, fenómenos actuales que quizás fenómenos actuales que quizás nadie en el pasado observó
y que requieren de nuevas herramientas para hacerlo, ¿no? Pero lo importante es esto, y eso es algo que en realidad cualquiera puede emprender y luego llenarse o buscarse las herramientas para poderlas llevar. Bueno, ¿cuáles son las redes sociales? ¿Qué redes sociales los podemos encontrar? Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter, soy Priani en Twitter, y me pueden encontrar también en Facebook, soy Ernesto Priani Saizó en Facebook. Básicamente, tengo una página web que es ernestopriani.com. Ahí hay un acceso directo a las ráfagas de pensamiento, que son unas cápsulas que hago sobre filosofía, en realidad, sí, sobre filosofía ya desde hace 10 años, en fin, esas son mis accesos. ¿Cuáles son también tiene esta aportación en la cuestión de Wikipedia y la filosofía, ¿no? O la red, bueno, la cuestión de internet y la aportación académica, ¿no? Sí, bueno, también trabajo humanidades digitales, que es eso, pensar con herramientas digitales, pero también pensar los problemas de la digitalización en el mundo contemporáneo, incluyendo Wikipedia. Ok, no, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al segundo aniversario del programa y fue una gran conversación. Bueno, Ernesto, pues muchas gracias por la invitación y ha sido un placer. No, de nada. Y si quiere usted volver a participar, está invitadísimo al programa. Muchas gracias.